Este espacio que tenemos es un espacio del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de acá de la universidad, que se llama Diálogos de las Ciencias Sociales y Humanas. Y habitualmente lo que hacemos es que invitamos a conversar a académicos que vienen trabajando o desarrollando experiencias investigativas diversas. El semestre pasado tuvimos en Diálogos de las Ciencias Sociales y Humanas la presentación de varios libros de reconocidos investigadores a nivel nacional. Por acá nos estuvo acompañando Darío Fajardo, Renan Silva, y coincidió que este año, con una invitación previa que yo le había hecho a Marco, pues Marco me respondió positivamente a ella, y bueno, me diste una fecha que, digamos, en ese momento pues a mí me parecía muy problemática, pero pues era la única oportunidad de tenerte, porque además preveía que iba a coincidir con este evento que hoy está que hoy tenemos en la universidad también. Pero me parece muy bacano que hayas aceptado, Marco, estar con nosotros aquí en este espacio para conversar sobre un libro que se lanzó hace ya que ¿un año y medio? Sí, año y medio. Año y medio. Y pues que creo que genera también una expectativa bastante interesante sobre ver el papel digamos, de los vascos en la guerrilla colombiana, pero también eso que me decías en el correo, y era examinar también qué papel tuvo un posible Frente de Liberación Nacional en Colombia, el lugar de los vascos allí, y que eso nos lleve también a entender un poco lo que está pasando hoy con el ELN y probablemente con otros temas de la coyuntura nacional. La idea es que sea un espacio de conversación, entonces pues, tú vas a tener digamos, un buen tiempo para hacer como la presentación de tus ideas, pero la idea es que después podamos generar conversación y reverberación frente a lo que tú haces. A ustedes muchas gracias por la asistencia y bueno, esperemos que sea chévere el espacio. Gracias. Yo no te presento porque pues indudablemente ahí en el flyer que hicimos estaba tu presentación. Sí. Pero igual si quieres hacerla tú mismo. No, está bien, ya el flyer estaba. Sí. Pues sí, muchas gracias por venir. Viendo, verdad, que pues, está el otro evento de Boaventura de Sousa y Francisco Regu, que para la coyuntura de la Comisión de la Verdad y la discusión en el país sobre el estado del acuerdo, pues eso es fundamental. Aunque este también de alguna forma trata sobre ese tema en relación a la Comisión de la Verdad, la unidad de búsqueda y sobre la historia política del país también. Entonces, bueno, agradecerles y comenzar diciendo que pues esta historia se comenzó a conocer en el 2013, más o menos. En el 2013, bueno, no se sabía, los únicos que sabían de Pedro Baigorri era su familia, porque él se encuentra desaparecido, él fue asesinado por el ejército en el año 72, entonces su familia no sabía la historia, y un escritor vasco llamado Joseba Sarrenandía, que vive en Cuba, leyendo un libro cubano de la historia cubana, apareció el nombre de Pedro Baigorri, pero él lo dejó ahí, no quiso como profundizar en el tema, hasta que en el 2013 Alfredo Bolano, haciendo una crónica sobre el departamento del Cesar y la guerra del Cesar, habla de la tentativa de un vasco de armar una guerrilla en esa zona, y eso me despertó pues mucha curiosidad, no solo porque pues había una larga tradición de internacionalismo vasco en América Latina, en Centroamérica, en México, en Argentina, pero en Colombia no se conocía muy bien la presencia de vascos en las luchas políticas. Entonces eso, un interés primero por la figura de Pedro Baigorri, también porque se hablaba de un grupo que en la historia del Caribe pues no se conocía, y es la historia de Pedro Baigorri para el año 70 más o menos. Es decir, es de alguna forma la primera guerrilla registrada en el departamento del Cesar, entonces para la historia regional del Caribe colombiano es importante también. Entonces cuando yo llamé a Alfredo, él me dijo, no, pregúntele a William Ramírez Tobón, que no tiene nada que ver conmigo, que somos solo el apellido que coincide. Entonces llamé a William, y William muy desconfiado me dijo, no, después hablamos, entonces después fui a visitar a William, pero bueno, ya llegaré a esa parte. De momento quiero decir que pues que todos los intentos y las pretensiones de muchos grupos armados en América Latina
pues terminaron sin cumplir sus objetivos, es decir, todos de alguna forma, entre comillas, fracasaron. La única pues victoriosa, pues aparte de la cubana, pues en Centroamérica, con los sandinistas, pero ese amplio repertorio de expresiones políticas armadas en América Latina no lograron cumplir el objetivo de la toma del poder, la conquista de muchos objetivos. Otros de alguna forma han cumplido objetivos específicos, pero en general ha sido como la fascinación que despierta a entregar los esfuerzos y la vida a una causa que no cumple sus pretensiones. Entonces, de alguna manera, yo pensaba hablar del libro un poco como continuación de un libro de Milicio Orán que se llama Elogio de los Vencidos. Pues bueno, pero también recordando lo que escribió Che Guevara en su diario en el Congo, que los pasajes de la guerra revolucionaria en el Congo, Che Guevara comienza el libro diciendo: esta es la historia de un fracaso. Pero bueno, sobre el fracaso podemos discutirlo. A mí me gusta llamarlo como la belleza de lo inconcluso, que hay una cosa inconclusa y que también despierta una ética y una estética también por lo que supone el movimiento de la conciencia y del cuerpo en cumplir o enfrentarse a la ferocidad de los poderes. Eso ya me parece, a mi juicio, como que envuelve una estética, ¿no?, de la historia. Entonces, bueno, porque es importante de alguna forma ahorita que tú preguntaste antes de que comenzábamos, ¿por qué es importante reconstruir esta historia? Pues yo creo que por varias razones. Una, porque tiene que ver con la historia política de Colombia, tiene que ver con cómo hay una cosa que para los que estamos en las ciencias humanas nos llama mucho la atención, es cómo la conciencia y la acción participan en la composición de la historia política de un país, de un continente, y eso pues siempre ha despertado nuestra curiosidad y nuestro interés, ¿no? Cómo se expresan las relaciones de poder política, cómo se configura un escenario de luchas y que construye también la historia de un país. Entonces eso nos llama mucho la atención en las ciencias humanas. Y también porque, bueno, quienes estamos ubicados a la izquierda, pues estamos en el derecho de reivindicar la memoria de estas personas, nos sentimos en el derecho de reivindicarlo. Creo que si no lo hacen personas sensibles con esos temas, a nadie esto le importaría. Entonces también creo que eso adquiere relevancia por eso. Y después pensaba, bueno, hay una frase de García Márquez que decía: en América Latina solo creemos en héroes muertos. Y de alguna manera pues aparece el Che Guevara, Camilo Torres y Pedro Aegorri como en ese también repertorio de, entre comillas, héroes muertos que pues nos despiertan, nos motivan a hacernos preguntas, y son las luchas que nos preceden. Bueno, por todas esas razones me parece que esto es importante. Entonces, bueno, si me permiten, voy a leer solo el breve inicio del libro. Me parece que recoge muchos datos que ya nos pueden preparar para recorrer un poco esta historia. Entonces, dice así: el 6 de octubre de 1972, ese 6 de octubre está verificado con archivos de prensa, donde se registra el enfrentamiento. Bueno, un enfrentamiento, después otros testigos dicen que no hubo enfrentamiento, pero fue la muerte de Pedro Aegorri el 6 de octubre, porque en aquel tiempo, bueno, y todavía, la prensa en Colombia hablaba de los hechos del conflicto armado como partes de guerra. Eran más que una información noticiosa, eran partes de guerra, con declaraciones de los responsables por el ejército. Entonces hay datos muy claros de cuándo sucedió. Entonces, el 6 de octubre de 1972, vísperas del 5º aniversario de la muerte de Che Guevara, un joven vasco llamado Pedro Aegorri cayó asesinado por el ejército colombiano cuando iba al mando de un grupo guerrillero denominado FLN, Frente de Liberación Nacional. Después aclararé por qué podemos pensar en la existencia de un FLN y por qué otras personas, incluso un periodista vasco y otros habitantes de Curumaní, Cesar, se lo atribuyen al ELN. Pero más adelante entonces expongo por qué yo tengo ideas a mi favor para defender esa idea. Ese grupo actuaba en las montañas cercanas al Mar Caribe. Su cuerpo aún se encuentra desaparecido. No tiene una lápida ni un cementerio donde rendirle ofrenda ni dejarle flores. Aún así, existen muchas personas que lo alojan en sus recuerdos, lloran y brindan por él. La muerte, a fin de cuentas, es un asunto de los vivos. Antes de ser un luchador revolucionario, Pedro Aegorri fue un hábil judoka y chef de cocina, amante del cine, pésimo bailarín,
como suele ocurrirle a aquellos vascos temerarios cuando se aventuran a menear las caderas al son de las músicas afrontillanas. Apasionado por la bicicleta y, contrariando la afición vasca al poteo, a beber poco daba las copas. Era un joven que cumplía los ingredientes para ser un luchador social: sensibilidad, astucia, habilidad con los cuchillos y la disciplina de un judoka agonístico. Todo ello en medio del entorno insoportable de la dictadura franquista, la represión y el nacionalcatolicismo español. Por todo esto, lo más fascinante de Baigorri no es su destino trágico, sino su trayectoria vital. Más importante que su obituario son sus viajes en la historia. Esta no será pues una historia sobre la muerte, tampoco exclusivamente sobre la vida de Baigorri. Es una historia sobre la intrepidez en la que suele involucrarse la dignidad humana, aquella intensa voluntad de perseguir lo justo, exponiendo el cuerpo a la ferocidad de los poderes. Es más bien un relato sobre la experiencia de la lucha política, las artes de la clandestinidad y los vínculos de amistad, las pasiones y el amor a las ideas, las acciones colectivas, el arrojo de los humanos desafiando el respeto a la vida, del espíritu de una época que también es la nuestra. Aquí también se habla de Colombia, no solo de aquel país telúrico sujeto al vaivén de los dolores y las pasiones políticas, sino de una mujer llamada Colombia Moya Moreno, entregada con sacrificio y prodigio a la danza, un espíritu revolucionario que fue el gran amor de Pedro Baigorri. Y esto es como una coincidencia ahí en la historia. El gran amor de Pedro se llamaba Colombia. Y él, bueno, ya veremos. Bueno, de aquí que este libro hable de pasiones que se encuentran y de fuerzas antagónicas que se enfrentan y manifiesten como acción y movimiento. Es decir, actuación política, de cuerpos rebeldes en la historia y también de danza. La danza como la intrepidez en la disputa política y la existencia misma de las luchas políticas, esa frase, bueno, ya cliché en las ciencias sociales, que la historia no es más que la historia, las luchas de clases de Marx. Pues a mí me gusta pensar que la historia no es más que el movimiento de los cuerpos, también, el movimiento de los cuerpos en la acción política. Esa idea asociada con la danza tiene que ver mucho con Colombia Moya, que después hablaré de ella. Es decir, ella veía todo en términos de movimiento, y eso me ayudó mucho como para entender un poco cómo organizar las ideas del libro. Bueno, de esta manera nuestro paso por la historia, nuestra movilización constituye una propia arquitectura de la existencia, a semejanza de cómo lo hace el tránsito vital de un árbol habitando el mundo, de una tormenta que pasa, de un río que desgasta la piedra, de un pájaro que surca el cielo. Cuando se piensa en la acción de los cuerpos en la historia política, parece que habláramos de la expresividad de la danza, pues nombrar la experiencia vital rítmica, la osadía inventiva, el goce público, el desafío al convencionalismo de la gravedad y la obediencia, la lucha política como la danza, es una manifestación luminosa del espíritu en su búsqueda por honrar su materialidad. Aun cuando esta historia nos habla del pasado, tiene que ver también de cómo construimos la memoria desde nuestro presente. Por lo tanto, también es disputa por el relato histórico, algo que inevitablemente termina formando parte de los caminos vitales que alimentan el espíritu de quienes nos ubicamos a la izquierda. Y esto me parece fundamental porque en este momento en América Latina vivimos pues un ciclo de autoritarismos y de negacionismo sobre muchas de las acciones de los movimientos sociales y de la izquierda. En Colombia, pues Darío Acevedo es nombrado como el director del Centro de Memoria Histórica, con una visión, una concepción de la historia como si los conflictos políticos fueran una simple amenaza terrorista. Y eso pues eso en el escenario de la disputa por el relato histórico pues nos invita a participar y de alguna manera pues a interpelar esas visiones. Como se sabe, los esfuerzos rebeldes de Pedro no cumplieron su objetivo, y esto dará motivo para que los detractores, engreídos con sus cantos victoriosos, reprochen nuestro esfuerzo llamándonos de simple nostalgia sobre aventuras insurreccionales. Quizás se irritan al percibir nuestras intenciones por arrebatarles los instrumentos de construcción narrativa del pasado, pues sacamos a la luz que sus privilegios y tiranías, sus egoísmos e injusticias no son del beneplácito común ni el resultado natural de la historia. Hablar pues de cuerpos movilizados que enfrentaron poderes ilegítimos basados en la violencia y la corrupción será siempre un acto de contrariedad con quienes quieren imponer el silencio. Y este ejercicio de recordar, lo visto siempre de una naturaleza colectiva, pues el cuidado de la memoria involucra siempre vínculos y tratos solidarios, viene a reafirmar con contundencia aquella célebre sentencia de Milán Kundera, que la lucha del ser humano contra el poder no es más que la lucha de la memoria contra el olvido.
Aquí invocamos a quienes transitaron por la historia, exponiendo sus cuerpos al abismo con coraje y atrevimiento. Su acción vital es desenterrada. El intenso capital que los guió a enfrentar la injusticia resulta aún reafirmado. Bueno, han existido y existen muchas personas que se atrevieron con inteligencia a enfrentar la mezquindad de las élites colombianas, entre ellos, como lo cuenta este libro, un grupo de jóvenes colombianos junto a un vasco que querían demoler la república oligárquica y distribuir democráticamente los derechos. Esta historia irremediablemente hace parte de las luchas de liberación en América Latina y también del internacionalismo. Y este simple gesto alude a nuestras referencias colectivas, a la construcción de la verdad histórica y a nuestra construcción como sujetos políticos. La historia de Baigorri es también la historia de un momento histórico, y transitar por su itinerario significa hablar de una forma de pensar y habitar este mundo, a saber, la de todos aquellos tercos pesimistas preocupados por cambiar. Alguien podrá afirmar que esta es la historia biográfica de triunfos y derrotas de un valiente euskaldun internacionalista. Se equivocará, pues es la historia de una generación consecuente al confrontar la dimensión de su propio vacío, sabiendo que le plantó cara a la servidumbre y enfrentó el destino aún sabiendo que podrían ser derrotados. Es quizá la historia de odiseos atrapados en el juego luctuoso de la lucha contra poderes furiosos, que fueron hombres y mujeres que se atrevieron a una causa perdida, tal vez, lo que no quiere decir que por haber sido un fracaso no haya sido una causa noble. Bueno, todo esto es una humilde manera de rendir los merecidos honores a un Gudari que nadie nombra. Gudari es como los vascos nombran en euskera a un luchador o un luchador social. Quizás este libro sea una botella lanzada al agitado mar de la memoria con un mensaje, asumiendo el riesgo de que el azar decida qué tipo de inmortalidad está reservada a sus protagonistas. Es un acto contra el Alzheimer colectivo, entre otras cosas, para no olvidar que las luchas son aún posibles si las hacemos juntos, solidariamente, porque, como el mismo Pedro Baigorri lo escribió en una carta a sus padres, la felicidad no es tal si no es para todos. Pues bueno, más o menos ya nos ubicamos en quién es esta persona ahí, como que... Y este chico entonces, pensándolo como desde su... Ya sabemos pues que murió en Colombia, que su cuerpo está desaparecido. Él nace en Sabaldica, Navarra. Sabaldica es un pueblo diminuto del interior de Navarra. Y en Sabaldica, él nace en el año, el día de Todos los Santos, 1 de noviembre del 1939. Y esa fecha, pues, para la historia humana es decisiva, porque en el 39 termina la Guerra Civil Española con el triunfo, pues, de Franco y la reacción de los militares franquistas, y comienza la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Pedro fue arrojado justo en el año donde encontró solo ruinas y carnicerías a su alrededor. Y él, su padre entonces, que se llamaba Pablo Baigorri, comienza pues a trabajar de alguna forma para mantener la familia, y durante mucho tiempo tiene que vivir toda la represión franquista. Él era un republicano que se vinculó a grupos republicanos, pero es capturado por la Guardia Civil, papá de Pedro, y tiene dos opciones: o ser ejecutado en el pelotón de fusilamiento, o vincularse a la Guardia Civil y trabajar para la Guardia Civil. Entonces, ante ese dilema, el papá de Pedro quiso pues preservar su vida y se vincula a la Guardia Civil, que esto es como una gran contradicción para un republicano después de exponerse a la dictadura franquista. Bueno, ahí vemos a Pedro en el medio, en el Castillo Javier, ahí cerca a su pueblo natal, a Sabaldica. Y él entonces comienza, Pedro, cuando ya alcanza, digamos, en esta edad, a los 14, 15 años, él ya comienza a ayudarle en la casa y trabaja como ayudante de cocina. Trabaja como ayudante de cocina y después trabaja en el Hotel Joldi como pinche de cocina. Joldi era un chef guipuzcoano que, según la familia, lo que cuenta la familia es que aquel chef fue su primera experiencia de formación política. Es decir, en la cocina de aquel chef pues había un ambiente de discusión política, y seguramente Pedro en esa temprana edad ya pues tiene referencias, incorpora ideas de izquierda y de lucha republicana. Después de ese hotel, él trabaja en el Hotel María Cristina, que es hay un festival de cine muy importante en San Sebastián, en el País Vasco, que es el Festival de Cine de San Sebastián, y todos los actores se hospedan en ese gran Hotel María Cristina, donde Pedro fue chef de cocina. Y ahí sucedió algo insólito. Les voy a decir que, bueno, este es
el carnet que lo acredita como practicante de judo en la Federación de Judo y de Artes Marciales de España. Entonces era un chico que se estaba formando como chef de cocina, practicaba el judo. Es muy interesante. Yo a veces pienso que la filosofía del judo también participó en su formación como luchador. Esa idea del el camino noble del judoka, de enfrentarse y eso me parece que participó en su formación. Esa idea de cómo luchar utilizando las herramientas del otro, vencer al otro con su propia fuerza, es como un principio del judo, y eso me parece que participó en su formación. Aquí está en el Hotel Jolly, sentado a la derecha, 1958. Aquí ya como chef de cocina, bueno, todavía en el Hotel Jolly. Aquí el primero a la izquierda, en las playas de San Sebastián. Y este es, bueno, ya después se va a Francia, pero entonces les iba a contar que cuando hacia el año 59, 60 exactamente, él está trabajando en el Hotel María Cristina, llega un guardia civil y le propone, bueno, llega buscando a un chef. Entonces lo ven a él y le dice, ¿tú de dónde eres? Él dice, yo soy de Pamplona, pero no, él era de Sabandija, pero es de Pamplona. Entonces le digo, bueno, pues ven, tú le cocinarás hoy a Franco. Y lo llevan al yate del Azor, que es el yate de recreo de Franco, donde Pedro tiene que, a temprana edad, 19 años, tiene que cocinarle al dictador en el yate Azor. Entonces lo más sorprendente de todo esto es, bueno, esto lo asegura la familia por toda la expectativa que generó, un hecho pues insólito de esta magnitud. Él le cocina a Franco y es muy interesante pensar que Franco nunca se imaginó que aquel joven que le cocinó en el Azor después iba a tornar un guerrillero antifascista en Colombia. Como que hay una cosa ahí muy interesante. Después, un sobrino de Pedro me cuenta que después de lo que pasó en el Azor y después del trabajo en el Hotel María Cristina, él se va a Francia. Él llega a la Francia de 1962. Es decir, la Francia de los 60, París de los 60 era un hervidero de discusiones políticas, de solidaridad con el Frente de Liberación Argelino, de discusiones sobre la independencia de los países africanos. Es toda esa efervescencia política la que va a dar a luz al mayo del 68. Entonces Pedro llega a París del 62, él milita en el movimiento de solidaridad con el Frente de Liberación Argelina, que es el FLN, él milita en los grupos de solidaridad con el FLN, que eso me da una idea, de la importancia de esa sigla en sus recuerdos políticos también. Primero, como que una primera referencia de esa sigla en su historia política. También lee mucho la obra de un trotskista muy importante que es Mandel, Ernst Mandel, que fue un teórico trotskista muy importante, luchador contra los nazistas, que publicaba con seudónimos. Bueno, y parece que Pedro de alguna manera se aproximó durante el tiempo que estuvo en París a Mandel. Pedro estuvo muy cercano a las discusiones del Partido Comunista Francés sobre los procesos de liberación en Argelia. El Partido Comunista Francés, con una ortodoxia marxista, alteraría de alguna forma el ciclo cronológico de la concepción marxista de la historia, pero era una concepción muy ortodoxa y muy eurocéntrica. Y había también un grupo de militantes comunistas que apoyaban abiertamente la lucha de liberación argelina sin necesidad de tener que pasar por las luchas en la metrópoli. Era un asunto exclusivo de la descolonización argelina. Entonces Pedro estuvo muy cercano a los grupos de solidaridad con Argelia y después se vincula a grupos de latinoamericanos. Para 1962 ya había estallado la Revolución Cubana. En 1959 había muchos latinoamericanos en París solidarios con la liberación, con la Revolución Cubana. No solo cubanos, había muchos mexicanos, había colombianos, había uruguayos, brasileños, argentinos, y él llega y se vincula a ese entorno de latinoamericanos en París. Bueno, hace poco el sobrino de Pedro
me reconstruyó de una historia, y él me dice que antes de que Franco nombrara a Juan Carlos de Borbón como el heredero de la dictadura, no, restableciendo la monarquía en España, Pedro, que trabajaba en el Hotel Príncipe de Gales en París, tuvo la oportunidad de encontrarse a Juan Carlos de Borbón en ese hotel. Y a Juan Carlos de Borbón le decían: aquí hay un chef español. Bueno, era vasco, pero decía que era español. Y parece que hablaron y él le dijo: ¿por qué no vuelves a España? Él le dijo: porque soy un desertor de la milicia, es decir, no pagué servicio militar. Y él le dijo: pues si yo regreso, yo puedo garantizarte que puedas volver a España. De hecho, esa es una historia que me contó el sobrino de Pedro, que está en los archivos pues, de su familia, y que esto pues torna la historia aún más pues insólita y de alguna manera fascinante, porque después de haberle cocinado a Franco en el Llac de Azor y encontrarse a Juan Carlos de Borbón en el Hotel Príncipe de Gales, pues la vida de Pedro estaba reservada para otras luchas. Entonces en este entorno en París llegaba una mujer hermosa, inteligente y fascinante, que era Colombia Moya Moreno. Ella era una bailarina de danza contemporánea y tenían un grupo que eran los que se llamaban los guaraní, que tocaban música andina y cantaban, y Pedro hacía parte de eso. Colombia Moya Moreno ella tiene 84 años y vive en Ciudad de México, y ella, cuando yo tuve la oportunidad de hablar con ella, le pregunté cuál era el recuerdo, la primera impresión que tuve de Pedro. Ella me decía: tenía un olor horrible en los pies. Esa fue su primera impresión. Decía, y es muy interesante porque Colombia siempre hablaba de Cuba. Colombia, durante su formación como bailarina en México, tuvo la oportunidad de ir a presentarse en Cuba, y ella se enamoró de La Habana. Después se va a París y la agarra la revolución cubana. Entonces a ella se le incrementa las ganas de volver a Cuba y apoyar la revolución. Entonces ella solo hablaba de Cuba y solo hablaba de Cuba. Bueno, y las ganas de hablar de Cuba, pero no había ningún acercamiento amoroso con Pedro en ese momento. Pero ¿qué pasa? En ese momento Fidel Castro manda a un comandante, que es Núñez Jiménez, a hacer un recorrido por Europa buscando solidaridad con Cuba. Cuando llega a París, Núñez Jiménez, él llama a Fidel a ver que, después de tanto tiempo de no hablar con él, y Fidel le dice: necesitamos un chef de cocina para ayudar en los restaurantes nacionalizados en Cuba. Entonces él pregunta y lo contactan con unos cubanos, que eran los cubanos que hacían parte de este grupo de latinoamericanos que tenían un grupo de música andina y bueno. Y entonces le dicen: conocemos un chef. Entonces decía Núñez Jiménez: la condición de Fidel era que tiene que ser un chef comunista. Y entonces preguntó, y los cubanos le dijeron: pues este es vasco. Le dijeron: debe ser anarquista, sirve. Entonces contactan a Pedro, Núñez Jiménez contacta a Pedro, le dice: necesitamos que te vayas para La Habana y nos ayudes en la revolución. Entonces para Pedro era como la gran invitación que podría recibir un joven de izquierda en París, de venirse a la Cuba socialista. Y entonces él, viendo que Colombia solo hablaba de la revolución, él invita a Colombia y le dice a Colombia: vámonos para Cuba. Y Colombia acepta, y ahí pues comienza la historia de amor entre ellos, y llegan a Cuba. Ellos aterrizan en el año 62 en plena crisis de los misiles. Entonces fue como un aterrizaje a la Guerra Fría directo ahí. Bueno, pero bueno, como que ellos ya llegaron a Cuba. Pero aquí vale la pena hablar de otro personaje, que es, bueno, este es el carnet, como el carnet migratorio que daba la policía francesa para el ingreso de Pedro. Hay otra persona muy importante para la historia de Colombia, y es Tulio Valle Jaramillo. Tulio Valle Jaramillo, de Río Sucio, Caldas. Y Tulio Valle Jaramillo, pues él nace en 1924. Tulio Valle, no sé si han escuchado de Tulio Valle. Bueno, Tulio Valle nace en Río Sucio, Caldas, ¿no? Que es la cuna de, algunos amigos metaleros decían, es la cuna de Lucifer, por el carnaval del diablo en este lugar. Y Tulio Valle, él
como que estaba ya destinado a cuidar vacas y sembrar café en la finca de sus padres. Pero por ese impulso de arriero que heredó de sus abuelos, empezó a andar y salir y llegó a Manizales y estudió en Manizales en el colegio de Nuestra Señora de los Padres, creo que salesianos. Y allí había un padre que se llamaba Bernardo Arias, bueno, él lo llamaba Bar, y él escribió uno de los primeros libros, Bar, pero entonces en aquel entorno de la ciudad de Manizales, donde todos los colegios eran católicos, Tulio Bayer estaba rodeado solo de camándulas y de padres, de curas. Ese era un ambiente como que muy insoportable, y esa presión lo hace después a él graduarse con mucha rebelión contra los padres e irse a estudiar medicina a Medellín. Él estudia medicina y allí en Medellín lo único que hace es juntarse con los amigos a escuchar tangos y a fumar cigarrillos y a discutir las ideas de Gaitán. Entonces, como que en aquel año, recién muerto Gaitán, hacia el 48, 49, Tulio Bayer ya estaba terminando medicina. Y Tulio Bayer entonces lo agarra el 9 de abril en Medellín, era estudiante de medicina en la de Antioquia, y lo que hacen es robarle un revólver al papá de un amigo y organizarse para hacer su primera incursión armada en defensa de las ideas de Gaitán, y se van al monte, pero se van sin provisiones, sin preparación, les va re mal, los campesinos desconfían de ellos, y eso fue una aventura, fue su primera gran derrota insurreccional. Entonces vuelve, y después Tulio Bayer, estando en Medellín, se consigue un trabajo en Manizales como director del servicio de higiene de Manizales. Entonces lo primero que hace es verificar la salubridad de la leche que llega a Manizales, y lo que él percibe es que toda la leche, toda la leche que llega a Manizales era bautizada, es decir, era mezclada con agua, que era la que se le vendía a la gente, y se reservaba una leche pura de alta calidad para las élites y para la curia. Entonces Tulio Bayer, blandiendo el código sanitario, se enfrenta a las élites caldenses y arma un revuelo general y es expulsado de este lugar, amenazado con cárcel y todo, y después ahí se consigue una beca para estudiar un doctorado en Harvard, y se va para Harvard, y en Boston estudia un doctorado sobre los compuestos naturales con los cuales se puede hacer medicina. Por ese doctorado, a él después lo nombran jefe de los laboratorios biomédicos en Colombia, y de nuevo él llega y, verificando el estado de los medicamentos producidos en Colombia, se da cuenta que todos son adulterados. Desarma de nuevo un escándalo, lo expulsan de nuevo y queda vagando por las calles, y lo mandan a Puerto Leguízamo, y se va a Puerto Leguízamo, y en Puerto Leguízamo pues lo único que hace es repartir purgantes a todas las personas, porque el estado de desnutrición para esto es tenaz. Y después se consigue un trabajo como médico en el Bichar, en Puerto Yacucha, y viendo el estado en estas regiones pues de pobreza, desigualdad, él dice: no, yo me cansé de recetarle purgantes a la gente, ahorita hay que recetarles rebelión, decía, hay que recetarles otras medicinas. Y Tulio Bayer encuentra un grupo de campesinos armados de las guerrillas liberales, un reducto de las guerrillas liberales por el Bichada, al mando de un tal Minuto, y él se vincula a la guerrilla de Minuto, que era un reducto de las guerrillas liberales, pero son brutalmente aplastados por el general Valencia Tovar en una operación militar. Valencia Tovar sabemos que fue el mismo que captura a Camilo Torres. Entonces Valencia Tovar, que era un hombre bajito, rechoncho, mono, era rubio, rojo, entonces captura a Tulio Bayer. Tulio Bayer era un hombre de 2 metros, casi 2 metros, captura a Tulio Bayer, le hace un interrogatorio a Tulio Bayer y lo encierra en la Modelo, en la cárcel La Modelo. Después, cuando Tulio Bayer sale de la Modelo, sale con toda la paranoia de que lo van a matar, porque lo que pasó con Guadalupe Salcedo y con otras personas, y en una rueda de prensa él denuncia como amenazas contra su vida, y le preguntan: ¿usted qué impresión tiene de Valencia Tovar? Entonces, como él dice, era
dice, es un gringo en estado de subdesarrollo. Dice Tulio Bayer. Después Tulio Bayer, viendo las amenazas en su vida aquí en Bogotá, se va para Venezuela. En Venezuela entra y en la Sierra Nevada intenta organizar un primer grupo en la Sierra Nevada de Santa Marta, primer grupo armado. Estos son los años 60 más o menos, esa parte. Él ya escribe, él tenía la pretensión de ser un gran bestseller y escribe libros, Carretera al Mar y Carta a un analfabeta político, que es la obra importante de Tulio Bayer, pero ninguna editorial, todas las editoriales lo censuraban, decía que no podían publicar eso. Bueno, entonces él ahorraba. Hay muchas historias. Él un día se hizo el enfermo, tenía unas tías monjas, le dijo a las tías que estaban muriendo que le mandaran plata, y con esa plata pues publicó en un taller editorial su primera obra, ahí fingiendo una enfermedad. Bueno, pero entonces Tulio Bayer es un gran personaje, y Tulio Bayer se creyó de la lucha revolucionaria. Bueno, entonces Tulio Bayer, por sus peleas con la izquierda, ya estaba de alguna forma desprestigiado, y él intenta, hacia esos años, el primer grupo armado en la Sierra Nevada, que es totalmente reprimido. Entonces, hay un amigo de Tulio Bayer, un historiador de la Antioquia también, que estudió con la medicina, se me escapa el nombre. Él dice que en esa primera tentativa en la Sierra Nevada había un español, que era Pedro Aigorri, pero eso es mentira. Esa primera tentativa no había ningún extranjero, y después que ellos son derrotados en la sierra, sale en exilio para México. Tulio Bayer se va a México. En México nuevamente arma un escándalo porque el gobierno mexicano acribillaba a los perros callejeros. Entonces Tulio Bayer, exigiendo condiciones de sanidad, decía que podían hacer vacunaciones contra la rabia, hacer un control sanitario, y no necesitaba acribillar a los perros ni ametrallarlos. Y por todo eso entonces es expulsado de México, y el único lugar donde puede ir es a Cuba, que es la Cuba socialista. Entonces ahí él llega a Cuba. Tulio Bayer llega a Cuba también hacia el año 62, y llega a prepararse para armar un grupo y esperar el apoyo de Fidel para irse para venir a Colombia. Entonces bueno, ya los estamos llevando a todos a La Habana. Ahí había otro grupo, y es que aparece William Ramírez. William Ramírez, bueno, este es Tulio Bayer. Tulio Bayer, sí, un hombre de casi 2 metros, y esta frase me parece importante porque cuanto más razonables sean vuestras posiciones, más agresiones sufriréis. Alex Rey es uno de los padres que apoyó el proceso de liberación en Irlanda, y creo que esta es una gran enseñanza. Tulio Bayer asumió actitudes de enfrentamiento con todo el mundo, con la iglesia, con las élites, con la izquierda, con el Partido Comunista, con las guerrillas, y siempre fue devuelto a palos y devuelto de la peor manera. Pero bueno, pero entonces hay otra persona muy interesante, que es William Ramírez Tobón. William Ramírez Tobón, él nace en Anserma, Caldas. Parece que los Caldas ahí, en esa época, era un hervidero de insurrectos, ¿no? De ácaras. Y entonces en 1940 en Anserma queda huérfano a muy temprana edad, se va para Manizales, donde su hermana lo cuida, bueno, y él tenía muchas preguntas. Entonces comienza a hacer el sacerdocio. En esa época las preguntas existenciales de los jóvenes, como no había una carrera fuerte de filosofía ni movimientos, entonces la manera de canalizar esas respuestas era pues vincularse a lo que ofrecía el ambiente, que era el sacerdocio. Entonces en aquel ambiente, ¿no?, de camándulas, a un medio, termina vinculado William, inicia el sacerdocio, pero se da cuenta que por ahí no es, y después termina practicando, intentó ser banderillero, con un banderillero español allá en la Plaza de Toros de Manizales. Bueno, y comienza a estudiar Derecho, y estudiando Derecho se da cuenta que por ahí no es la cosa, y estando de estudiante en la Universidad de Caldas llega la visita del nadaísmo de Medellín. Entonces ese fue como su gran hechizo. Es decir, cuando él escucha a los nadaístas, ya la brujería estaba consumada. Es decir, un nuevo nadaísta es reclutado. Entonces es William Ramírez el que impulsa el nadaísmo en Manizales, con un grupo de otros, con su primo y con otras personas. Dicen que Horacio de la Calle hacía parte del nadaísmo en Manizales. Yo le pregunté a William Ramírez, yo le dije, William, ¿usted se acuerda de Humberto de la Calle? Yo dije, ¿qué? Horacio de la Calle, sí. Humberto de la Calle, claro. Entonces Humberto de la Calle, yo le dije, William está vivo, fue profesor del IEPRI.
William es la persona que es muy conocido en la sociología en Colombia porque él acuña un concepto importantísimo que es la colonización armada. Ese concepto es fundamental y es William entonces el que lo introduce en la discusión de la sociología colombiana. William entonces, le pregunté por Humberto de la Calle y me dice, no, Humberto de la Calle era un muchacho, dice, un muchacho dubitativo, que no se sabía si hacía parte o no. Él iba ahí de fisgón a ver los recitales de poesía, pero nunca participó de las acciones rebeldes en Manizales. Después, en una entrevista a Humberto de la Calle, logré escuchar que le preguntan, ¿usted militó en el nadaísmo? Y él dijo, yo fui un simple monaguillo. Dijo Humberto de la Calle, es verdad, no hacía pues parte de... Pero entonces quien impulsó el nadaísmo en Manizales fue William Ramírez. William Ramírez abandona el derecho y ahí con su... Claro, esta era una generación que escuchaba tangos, escribía poemas, se enfrentaba a la policía, bebía aguardiente hasta altas horas de la noche. Era una bohemia muy interesante. Él después viene para continuar la bohemia a Bogotá, es decir, estudia filosofía y letras, entra a estudiar filosofía y letras, pero en los 60 estudiar filosofía y letras, viendo que en sociología estaba Camilo Torres, Orlando Fansborda, el padre Guzmán, todo un hervidero de debates interesantes. Él abandona la filosofía y entra a sociología. Y en sociología se enamora de un cuadro importante del Partido Comunista Colombiano, que es María Arango. María Arango fue una mujer muy interesante, muy importante, reina de la Universidad Nacional y pues militante del Partido Comunista. Y dice William que él continuó con su nadaísmo, estudiaba sociología, pero era fumando marihuana, bebiendo, escuchando tangos, escuchando jazz, y en la calle y no hacía nada. Pero se creía izquierda, hasta que María Arango le dice, no va a mandar a Cuba para que se la acaben esas huevonadas. Así recuerda William. Entonces él dice, bueno, pues me manda a Cuba. Entonces lo mandan a Cuba. Entonces llega también William en los años 60 a estudiar sociología en Cuba. Pero la misión del Partido Comunista era enviar estudiantes a Cuba para formarlos y recibir entrenamiento y después volver a Colombia. Entonces ya están en Cuba todos, está Pedro Baigorri con Colombia, está Tulio Valle y está William. No se conocía ninguno de ellos, pero de repente comienza a escuchar William y dice, no, por aquí hay un hombre también de Caldas, un man que quiere armar un grupo para ir a Colombia a luchar, se llama Tulio Valle, y dice, no, pues yo tengo que hablar con ese hombre. Bueno, entonces vamos a dejar ahí para comenzar a hablar de Colombia. De Colombia Moya, que es otra mujer muy interesante. Este es William Ramírez. William Ramírez, pues profesor del IEPRI. Yo digo la potencia de la frustración, porque siempre que hablábamos de esa historia, él comenzaba diciendo, eso fue un puto fracaso, no quiero hablar, eso no es digno de recordación. Yo decía, pero usted que estudió la historia de Colombia, usted de alguna manera es parte de esas luchas del país, hecho protagonista de esas luchas políticas del país. Entonces el relato de esa historia él lo expone como un sentimiento de frustración y de nostalgia también. Y esta es Colombia Moya Moreno. Colombia Moya Moreno tiene 84 años, vive actualmente en Ciudad de México. Lo interesante entonces es que Colombia se llama Colombia porque su madre era colombiana. Voy a contar así la historia rápido. Y es que el padre de Colombia, Luis Moya, era un escenógrafo mexicano que vino a Medellín y expuso unas obras de pintura que él hizo y tal. Y en la exposición llegó una chica de Fredonia, Antioquia, llamada Alicia Moreno. Y bueno, quedaron apasionadamente enamorados y allí tienen un hijo que es Rodrigo Moya. Rodrigo Moya es un gran fotógrafo y él nace en Medellín y después vienen a Bogotá y en Bogotá nace Colombia y inmediatamente Colombia nace, se van a México. Entonces Luis Moya, él conoció todo el entorno artístico del país, él conoció a todo, bueno, eran círculos muy pequeños, él hizo parte de todas esas redes. Entonces él vuelven a México. Y yo creo que Colombia dice, bueno, tal vez nostalgia de mi madre por el país me nombra Colombia. Y como todos los colombianos que salían llegaban a México, entonces, ¿a dónde iban a llegar? Era el único contacto que tenían. Entonces llegaban a la casa de Luis Moya. Y allá llega Porfirio Barba Jacob. Allá llega Manuel Zapata Olivella.
allá llega Leo Matiz, allá llegan todos los artistas, llegaban a la casa de Luis Moya Moreno. Entonces el ambiente de Colombia, me decía, mi casa era el pequeño consulado colombiano, y aquí estaban todos sus poetas, y mi mamá hacía empanadas y hacía chocolate y no sé qué, y eran rumbas con joropo, con aguardiente. Entonces ella creció en ese ambiente y todos pasaban por ahí. Incluso en la biografía de Porfirio Barba Jacob, escrita por Fernando Vallejo le agradece mucho a Alicia, que es la mamá de Colombia, porque es Alicia la que le cuenta sobre los últimos días de Porfirio Barba Jacob. En el libro de Chapolas Negras o El Mensajero, Chapolas Negras es de Silva, en El Mensajero, Fernando Vallejo cuenta cómo Alicia cuidó a Porfirio Barba Jacob, le llevaba natilla, buñuelos, estuvo cuidándolo, y en las fotos del sepelio de Porfirio aparece Alicia. Entonces era un entorno, todos los artistas llegaban allí, Arenas Betancourt, todos los artistas que se fueron a México pues llegaban a esta casa. Y Colombia crece entonces en ese entorno, y Colombia comienza a practicar la danza, pero llega un momento en que ella se cansa de ese disciplinamiento de la danza mexicana y abandona todo y se va a Francia, y es allá en París donde conoce a Pedro, y es cuando Pedro la invita a Cuba, y ahí se van a Cuba. Bueno, es ahí como esa historia, y están todos en Cuba, y es ahí entonces cuando William decide conocer a Tulio Valle. Aquí está Colombia y Pedro en La Habana, 1964. Tienen muy buenas historias. Ellos vivían en el barrio Miramar, tienen muy buenas historias sobre. A ellos les tocó ver cómo los artilleros norteamericanos ametrallaban los edificios de La Habana, y la gente salía en respuesta a hacer manifestaciones. Bueno, ellos vivieron todo este momento de la crisis de los misiles, de la Guerra Fría. Pero Pedro se estaba tornando un burócrata del Estado cubano, y era un joven audaz con ganas de acción política. Entonces él se sentía como, yo digo que él se sentía como un águila en medio de leones de verde oliva, ¿no? Cenaba con el Che y con todo este grupo, y es cuando se va entonces, decide encontrarse con Tulio Valle. Entonces ese acercamiento, ahí se encuentran ya Tulio Valle, William Ramírez y Pedro Baigorri. En ese encuentro deciden entonces armar un grupo para irse para venir a Colombia. Todo eso estaba al mando de Manuel Piñera. Manuel Piñera era el comandante cubano. Manuel Piñera, conocido como Barbarroja, que hacía parte del departamento. Parece que ninguno de los comandantes cubanos aceptaban la idea de que Pedro Baigorri se fuera a Colombia a luchar, porque lo apreciaban, querían que participara con las misiones que tenían en Cuba. Entonces no era de beneplácito para ninguno de los altos comandantes que se fuera a Colombia. Entonces bueno, William se encuentra con Tulio Valle. Él dice, el recuerdo de William de Tulio es Tulio bebiendo ron en el Hotel Nacional y hablando carreta sobre la lucha política y diciendo que él era el gran comandante, que nadie lo quería, que bueno. Hay un encuentro muy importante, y es la entrevista que logra hacer Tulio Valle con Fidel Castro. Esos datos están en la biografía de Tulio Valle, que se llama Solo contra Todos, de Carlos Bueno Osorio. Hay una carta que le escribe Tulio Valle a Carlos Bueno Osorio, contándole que en la entrevista con Fidel Castro, Tulio Valle le dice: usted la tuvo muy fácil, usted enfrentó un ejército despreparado, sin formación, sin apoyo militar, que lo único que hacía era aporrear borrachos en los bares de La Habana, mientras que si usted se va conmigo a Colombia, ahí sí haremos una verdadera revolución, porque vamos a enfrentar un ejército profesional, un ejército feroz con ayuda de Estados Unidos, bueno, una organización militar mucho más compleja y con ayuda tecnológica que la que enfrentó supuestamente Fidel en Cuba. Entonces le dice Tulio desafía a Fidel Castro, le dice: si usted es un verdadero revolucionario y quiere hacer una verdadera revolución, debería irse conmigo a Colombia. Dice: y cuando ganemos la revolución, le pagaremos con petróleo y azúcar esa solidaridad. Bueno, esas eran las ideas de Tulio Valle. Y Tulio Valle entonces se creía el gran comandante, él se creía el delegado colombiano de la revolución en Cuba. Y también tenía un ego muy grande, había fracasado en su guerrilla en el Bichada, se había peleado con
con toda la izquierda colombiana, con el Partido Comunista, denigraba de los Vázquez Castaño que comandaban el ELN en aquel momento. Decían que eran unos bárbaros, decía que no tenían preparación ninguna, los denunciaba públicamente, los denunciaba ante los cubanos. Bueno, era mucho, la hostilidad que creó Tulio fue muy fuerte. Entonces, y eso era un rumor también que llegaba a todos los oídos de la izquierda colombiana. Entonces muchos de los jóvenes hijos de campesinos perseguidos que llegaron a Cuba, toda esta gente que llegó a Cuba ya escuchaba muy mal, referencias muy malas de Tulio Valle. Entonces bueno, se organizan y Tulio Valle, la idea de Tulio Valle era ir otra vez a la Sierra Nevada. Él decía que la Sierra Nevada era el centro óptimo para el que recogía las mejores condiciones para hacer una guerrilla y que sería el centro estratégico mientras con apoyo de núcleos urbanos. Bueno, era una idea que él tenía estudios sobre eso y tal. Pero entonces había mucha desconfianza de los hijos de los comunistas colombianos que estaban en Cuba de militar con Tulio Bayer, porque Tulio Bayer, después de toda esa confusión que había sobre su figura, empezaron a hablar mal de Tulio Bayer. Pero los únicos decididos a acompañarlo era William Ramírez y Pedro Baigorri. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente se arma el grupo. Bueno, hay un detalle, voy a hacer un paréntesis ahí, y es que la convivencia entre Colombia y Pedro no fue la mejor en La Habana. Ellos pelearon y Colombia pelea con Pedro y lo larga y se va de vuelta a México y no quiere saber nada de él. Pues no quiso saber nada, que cuando yo hablé con Colombia ya no sabía que él había muerto. Cuando yo le conté, ella me decía, pero ¿cómo así que murió? ¿De dónde? ¿Cómo? Ella no volvió a saber nada de Pedro. Entonces ella llega a la casa de Alicia de nuevo, a la casa de Alicia, su madre, y ella me dice, cuando yo llegué a la casa de Alicia había un señor de bigote y otra señora que me molestaban diciendo, ay, llegó la fidelista, y yo le decía, a ver, atrévete a hacer una revolución. Bueno, como que discutió mucho con el señor, y él me dijo, ¿sabe quién era ese señor? Dijo, Gabriel García Márquez. Es decir, la casa de Alicia era la casa todavía de los artistas colombianos que iban a hacer. Cuando Colombia pelea con Pedro, llega a México de nuevo a la casa, pues allí la espera es Gabriel García Márquez y Alicia. Bueno, aquí vemos a Pedro Baigorri con Fidel. Eso es una foto de Antonio Núñez Jiménez en un recorrido que hicieron, porque la misión de Pedro era hacer un estudio de la producción de alimentos en toda Cuba para crear restaurantes nacionalizados que cocinaran comida cubana y garantizaran la alimentación en Cuba. Entonces, esa fue una expedición que ellos hicieron. El plan era, como las condiciones en Cuba para producir carne, proteína animal son muy difíciles. Los que han ido a Cuba saben que solo se come cerdo y pescado. La carne de vaca, ellos parecemos hinduistas, aquí no comemos vaca, pero no es porque es sagrada, sino porque las condiciones también de la tenencia de la tierra y la producción de ganado no se ha establecido y ya está regulada. Entonces la idea era suplir esa proteína animal de las vacas con champiñones y caracoles. Entonces la misión de Pedro era conocer las mejores cavernas para la producción de champiñones. Y bueno, está ahí de nuevo Pedro Baigorri con Fidel en una escuela rural. Aquí Pedro Baigorri pues con militantes cubanos. Estos son fotos de Rodrigo Moya, el hermano de Colombia. El hermano de Colombia va y los visita. Rodrigo Moya hace una serie de fotos sobre el Che. Hay una serie de fotografías famosas del Che Guevara de cabello corto con un puro. Estas son fotos de Rodrigo Moya. ¿Qué son estas? Que son, bueno, muy conocidas. Son fotos del hermano de Colombia. Que esa primera la bautizó, bueno, la prensa, los medios la bautizaron como Che Melancólico. Pero entonces ellos estaban allí en todo este entorno, con todo este grupo. Ahí de nuevo Pedro Baigorri. Y entonces cuando Colombia llega a la casa de Alicia se encuentra con este señor que es Gabriel García Márquez. Desde ahí ya se crea una amistad muy estrecha entre ellos. Ahí vemos a Colombia ya pues a una edad avanzada como Gabriel García Márquez. Entonces se crea ahí una amistad muy importante. Colombia no sabía que Pedro había muerto en Colombia. Entonces yo de alguna manera le dije, es como si, yo le dije, pero fuiste el gran amor de él. Yo no sé, sí, puede ser. Yo le dije, es como si el nombre del gran amor de Pedro
Colombia le hubiera presagiado el destino, en Colombia. Y me decía, no diga eso. Entonces, ella no sabía nada de Pedro, no volvió a saber nada de él. Entonces, bueno, arman el grupo en Cuba, y en ese tiempo, pues como Cuba era es socialista, pero ningún país de América Latina podía recibir vuelos de La Habana. Eso estaba totalmente prohibido. Entonces a ellos les tocó, eran más de 30 personas, les tocó viajar a República Checa, que era socialista y había conexión con La Habana, y de República Checa irse a Francia, y de Francia venir a Colombia. Y en ese viaje de los 30 llegaron 10, porque en el viaje había muchos que desconfiaban de Tulio Bayer y de la figura de Tulio Bayer, y decían que no confiaban en él, que no les gustaba, y muchos se van quedando en Europa, y llegan 10. Esos 10 llegan sin Tulio Bayer llega después, vienen a Bogotá, aquí había un grupo de apoyo, y del grupo de apoyo solo 2 van a la sierra, que es William Ramírez y Pedro Baigorri, mientras esperan a Tulio llegar. Llega Tulio, se organizan en Santa Marta, y los 3, es que ahí es muy interesante porque la izquierda de esos años 60 creía ciegamente en la teoría del foco insurreccional, es decir, solo bastaba la unidad de 4 o 5 para crear un foco, y ahí se desplegaba ya una fuerza con apoyo popular y con territorio liberado que crecería y sería pues la que desafiaría al Estado. Eso era como una tesis imbatible, todo el mundo creía, y ellos creían ciegamente en eso. Pero entonces, si los imaginamos, eran una guerrilla sin pueblo, una guerrilla sin provisiones, eran 3 descamisados en la selva matando moscos, sin provisiones, un poco delirante. Entonces, por eso William me decía, hermano, lo más absurdo era que Tulio tenía un contacto para las provisiones no llegaban, y cuando las provisiones llegaron eran cigarrillos y whisky, y nosotros le hacíamos el reclamo a Tulio, y Tulio decía, no, eso es importante para las charlas estratégicas. Tulio en todas las noches los reunía y les armaba las charlas estratégicas, y William Ramírez me decía, pero hermano, ¿cuáles charlas estratégicas? Era la noche entera Tulio Bayer bebiendo whisky, fumando y hablando mierda. Eso era la charla estratégica. Entonces llegó un momento en que William le dice a Pedro, este man nos va a hacer matar aquí. Entonces William le dice a Pedro, tenemos que hacerle un juicio a Tulio Bayer. Entonces, en ese momento, Tulio, como no había carne, Pedro les propuso ir a cazar, y se van a cazar. Entonces se dividen. En una de esas, dice William, yo vi que hubo un movimiento y sale Tulio Bayer y me dispara. Y entonces, él, se lanza por un barranco, no le pegó ningún tiro, pero entonces William dice, Tulio Bayer me quiso matar. Entonces después de eso le dijo a Pedro, mano, nos vamos o este man acaba con nosotros. Entonces Pedro y William abandonan a Tulio Bayer en el monte y se vienen para Bogotá. Después Tulio Bayer escribe una carta diciendo que casi lo matan, que no sé qué. Y ahí es donde Tulio Bayer se exilia y se va para París, y le toca vivir de alguna manera una gran rebelión casi victoriosa, que es el mayo del 68. Entonces, después de todas las vueltas que dio Tulio Bayer, aterriza en París y le toca vivir el mayo del 68 intensamente. Y entonces aquí Pedro y William se encuentran con un grupo urbano de apoyo, y ese grupo urbano entonces empieza a ayudarles como a pensar en cuál es el próximo paso. Ellos crean un grupo urbano, pero en aquel momento pues era el entorno insoportable pues, del Estatuto de Seguridad de Tumbay, había desapariciones diarias de líderes de izquierda, asesinatos, bueno, parece que la cosa no cambia, y el asunto entonces es que ya William comienza a ver que esa aventura, eso es aventurerismo un poco, él comienza a desconfiar de esos delirios subversivos, y le dice a Pedro, yo no me voy de nuevo a esta guerrilla, pero Pedro sí. Pedro entonces se va a Santa Marta y se contacta con grupos de campesinos liberales de la NAPO organizados que crean una guerrilla. Y aquí es muy importante porque, hablando de Pedro, aquí estamos hablando de un movimiento muy interesante, que es el movimiento un movimiento armado en el CESAR, al mando de Tomasito Arévalo, que fue uno de los líderes campesinos importantes de la región. Y bueno, justamente con Jairo aquí estamos explorando esa parte
de la importancia de aquel grupo, que fue el grupo de apoyo en el que llega y ¿cómo se llamaba? Pero Alfredo Molano asegura, jura y asegura que ese grupo se llamó el Frente de Liberación Nacional, el FLN. Esa es una idea de Alfredo Molano y yo tengo razones para pensar que puede ser cierto por dos razones. Primera, en la memoria de Pedro estaba la experiencia de su militancia en París con los grupos de solidaridad con el FLN argelino. De alguna manera estaba esa impronta en su memoria del Frente de Liberación Argelino. De alguna manera, pues ese vínculo lo motivaba a honrar esa memoria de un FLN. Segundo, Tulio Bayer siempre le insistió a Pedro y le insistió a William que no habría vínculos con el ELN, porque la gran pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué Pedro y Tulio se aventuran a crear una guerrilla nueva cuando ya podían vincularse al ELN o a las FARC o después al EPN, incluso al M19 naciente en ese momento? Y eso tiene que ver por toda la hostilidad que Tulio Bayer tenía con la izquierda colombiana. Entonces Tulio Bayer se creía el gran comandante guerrillero en Colombia y él no podía estar bajo el mando de nadie, es decir, él tenía que ser el gran comandante. Además, él había hablado muy mal de los Vázquez Castaño, los había acusado como responsables de la muerte de Camilo, había denigrado de la comandancia del ELN y no quería nada con el ELN. Entonces, esa idea, pues podemos inferir o nos hace pensar que el grupo de Tomás Arévalo y de Pedro Baigorri en el Cesar no se adscribió oficialmente al ELN. Pero ¿qué pasaba? Hablando con Jairo y con Juan Carlos Gamboa, otro grupo de personas sobre eso, probablemente eran grupos dispersos en la zona que recibían apoyo mutuo. Tal vez había grupos del ELN cercanos y pues había acercamientos con grupos del ELN, pero no se presentaban oficialmente como el ELN. Después, entonces, hacia el año 72, en la hacienda La Cigüeña, cerca de la quebrada San Pedro, ellos son emboscados por el ejército. Y aquí hay una cosa muy interesante que hemos reconstruido en un trabajo reciente con un grupo de personas de la Universidad Popular del Cesar y con Jairo, que está aquí, con Juan Carlos Gamboa, con otro grupo, Marta, Catalina, reconstruyendo esta experiencia de Pedro en el Cesar. Y es que la información que tenía el ejército era que allí estaba Domingo Laín, el padre Domingo Laín, que es el grupo de Golconda. Como ustedes saben, pues era un grupo de padres españoles cercanos a la teología de la liberación que vinieron a integrar la comandancia del ELN. Entonces la información que tenía el ejército era que había un español. Entonces dijeron, ese debe ser Domingo Laín. Y era el gran trofeo para el ejército la captura y la muerte de Domingo Laín. Entonces se despliegan batallones de Barranquilla, La Guajira, Bucaramanga, de Valledupar, se despliegan batallones enteros para dar con la cabeza de Domingo Laín. Y según las informaciones, por gente que informó el paradero de la guerrilla de Tomás Arévalo de Pedro, el despliegue, la lluvia de balas y granadas de fragmentación fue terrible y ahí caen 4 personas: Tomás Arévalo, Humberto Arias, el otro es Pedro Baigorri y una persona que no sabemos el nombre, y el resto de personas pues se dispersan heridos. Y entonces a Pedro Baigorri, hay varias versiones de lo que pasó ahí. Alfredo Molano, como era amigo de Pedro en un momento, él intentó investigar qué pasó, y según la versión de Alfredo Molano es que para poder hacerle la prueba dactilográfica le cortan las manos a Pedro y hacen las pruebas dactilográficas y se contactan directamente con los servicios de inteligencia del franquismo. En ese momento estaba la dictadura franquista y entonces desaparecen el cuerpo de Pedro. Pero bueno, de Pedro y de Tomás Arévalo y de Humberto Álvarez es el nombre de otro. Entonces, ¿qué pasa? La familia de Pedro en aquel momento, cuando recibe la noticia, se confirma que no es Domingo Laín, se confirma que es Pedro Baigorri, y comienza una serie de presiones y de hostigamientos a la familia de Pedro, porque cuando se dan cuenta que era Pedro Baigorri, era como si
es decir, había una presencia de extranjeros en la lucha armada colombiana, y comienzan a hacer inteligencia a la familia. Por eso la familia nunca se atrevió a buscar el cuerpo de Pedro, porque sintieron una serie de presiones permanentes. Entonces el cuerpo de Pedro quedó desaparecido. Dicen que les enviaron unas pertenencias, pero no sabían. El archivo que ellos tenían con fotos de Pedro con el Che, con Fidel, todo eso lo quemaron, cartas, tal, por la persecución que recibieron. Bueno, y entonces en ese momento se desaparece Pedro. William Ramírez tampoco se atreve a buscarlo, los amigos en Colombia no se atreven a buscarlos, y ahí queda desaparecido durante más de 40 años, hasta que entonces Alfredo Molano, como comencé hablando en un comienzo, lo referencia en una crónica del Cesar, reconstruyendo la historia, y aparecen entonces pues todos estos datos de lo que pasó. Bueno, aquí está Pedro Baigorri ahí afuera de la Plaza de Toros de Santa María, y aquí, bueno, probablemente desde la carrera séptima, ahí al fondo de la Plaza de Toros, aquí en Bogotá. Aquí está Pedro Baigorri. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante. Esto es probablemente en los cerros orientales, y es que esa pistola que tiene Pedro ahí, que es una Star de fabricación vasca, fue regalada por Fidel Castro. Es decir, cuando Pedro ya sale de Cuba, pues Fidel Castro decide entregarle como regalo esa pistola. Es una pistola de fabricación vasca, una Star 45. A mí me tocó después mirar y entender cuál era, y no sé qué, porque referenciarla bien. Es como que un arma que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Fidel Castro se la regaló, y para Pedro, Pedro fue como revestido por la revolución cubana con esa arma de llegar a Colombia. Y eso también me hace pensar que Pedro Baigorri se sentía el representante de la revolución cubana en Colombia para impulsar aquí una rebelión. Entonces también había algo de ese ego, ¿no?, de ser designado por la revolución cubana para luchar en Colombia. También había un ego ahí importante. Incluso William Ramírez me dice, cuando yo le pregunté a William Ramírez por esa arma, me dijo: es verdad. Me dijo, eso no la dejaba tocar de nadie, era todo quisquilloso con eso. Había como, porque era muy importante para él esa arma. Dice que esa foto la tomó un amigo vasco que era fotógrafo, que estaba aquí en Bogotá, no sabemos quién es, estaba a construir el nombre, pero no dimos pues para él. Y bueno, aquí hay una cosa muy interesante que me gustaría rápidamente contarles, y es que en la izquierda colombiana es famosa la historia del pato. Había un pato, y entonces las guerrillas del M-19, el ELN, hasta las FARC, recordaron la historia del pato. Y la tal famosa historia del pato es que cuando Tulio Valle, Pedro Baigorri y William Ramírez se van a la Sierra Nevada, entrando al monte, visitan a un campesino, y el campesino le regala un pato. Entonces se van con ese pato. Pero entonces el pato se volvió una metáfora del aventurerismo insurreccional que está condenado al fracaso. Entonces aquí hay una entrevista que William Ramírez y Alfredo Molano le hacen a Jaime Bateman, donde Bateman reconstruye esa idea. Es curioso porque la entrevista se la hace William, que era protagonista directo del asunto, y le hace la entrevista como si no supiera de qué está hablando. Y entonces, bueno, dice así, si me permiten, leeré aquí brevemente. Cuando se encontraron en Santa Marta, Tulio ya había activado sus viejos contactos en la región. Campesinos que servirían de línea de aprovisionamiento de alimentos, informantes alertas, listos a detectar la presencia cercana al ejército. Luego de estas precauciones necesarias, todos sintieron que la tensión que templaba sus nervios se había agravado. Este menage à trois subversivo emprende así sus pasos hacia la imponente sierra. Marchan resueltos a jugarse la vida, y aun cuando son intrépidos y están cargados de ilusión, no dejan de sentir que un empuje hacia lo cataclísmico guía sus pasos. Luego de todo un día de caminar cargando pertrechos, comida y algunas pocas armas, descansan en la casa de una mujer campesina que les regala un pato, que más que una fuente de alimento parecería un nuevo recluta que engrosaría el núcleo guerrillero. Andrés era el nombre de Pedro en esa guerrilla. William era Claudio, y Tulio, porque no podía tener otro nombre, era el gran comandante.
Pero más allá de las imágenes retrospectivas con estas aves nadadoras, este episodio se convertiría en una cómica historia asociada al aventurerismo y a la temeridad improvisada dentro de los círculos de la izquierda armada colombiana. Tal historia fue recordada como el único caso en el que alguien se había atrevido a armar una guerrilla en compañía de un pato. Incluso muchos años después de la formación de la guerrilla entre Tulio, Pedro y William, algunos dirigentes guerrilleros que conocieron esta historia la consideraban el ejemplo de lo que no se debe hacer. Un evento errático del foquismo osado, un incidente más del romanticismo extraviado de la izquierda de los años 60. El mismo Jaime Bateman, oriundo de Santa Marta, el gran comandante del M-19, en un diálogo con Alfredo Molano y William Ramírez, a modo de autoevaluación y crítica, recordó los sucesos. Es curioso porque la entrevista publicada en la revista Cromos es incluida en la compilación de entrevistas al Flaco Bateman realizada por Darío Villamizar, Jaime Bateman, Profeta de la Paz, de 1995. Se abordan los sucesos como si Alfredo Molano y William Ramírez no los desconocieran. Es muy probable que fueran ellos dos, como entrevistadores, los que le contaran a Bateman lo sucedido en la sierra junto a Tulio, lo que permite entrever que la historia sirvió de acicate para comenzar el diálogo con el comandante del M-19. Es muy probable que la entrevista fuera editada de tal modo que la voz de Bateman resultara privilegiada. Aquella importante entrevista comienza así: Bogotá, esto lo escribe Alfredo Molano y William. Bogotá, solo 3 llegaron a la sierra para encontrarse de golpe y porrazo con una crueldad. Se infiere que hablaba Bateman, pero esta parte es editada por Alfredo Molano. A Tulio en esas tierras no lo conocía nadie. Tulio Bayer, decían los colonos, por aquí no ha llegado a pasar, tal vez más adentro. Así se fueron metiendo en el puro monte, y camine por todas esas trochas. Nadie los ayudaba, y ni hierba, marihuana había para ahuyentar la dura realidad. Pero un buen día, hablando del milagroso, se les apareció el santo, Tulio Bayer en persona, con todos sus arreos para la campaña militar que se avecinaba, a saber, 4 cartones de piel roja, 2 garrafas de ron, una pistola Colt 45 y un pato. Desde aquí le pregunta William: ¿un pato para qué en la selva? Les dice: sí, a todo el mundo se le hizo raro lo del pato, pero al fin y al cabo, como todo comandante tiene derecho a sus secretos estratégicos, ni modo. Los días pasaban y nadie, a excepción del propio Valle y los 3 amigos, conocían a Tulio. La desmoralización se agravó, entre otras cosas porque el comandante daba 10 pasos y se ponía morado, lila, gris. Había que llevarlo en guanto, prácticamente alzado. Fumaba como un vampiro todo el día, ordenaba levantar el campamento cada vez que se mamaba. Entonces se acostaba en la hamaca, se empacaba una botella de ron y se abrazaba al pato. Los compañeros empezaron a intuir que por ahí no era la cosa y decidieron desertar. Lo amarraron a la hamaca mientras dormía la perra, le quitaron el pato y salieron corriendo montaña abajo como alma que lleva el diablo. Entonces dice Bateman: no, a nosotros los del M no nos va a pasar eso, no nos va a pasar lo del pato. Entonces los entrevistadores le dicen: pero a los del pato, ¿cuál pato? Todavía ellos no entienden. William y Alfredo creo que se hacían los que no entendían. Les dice: es una anécdota, lo del pato es una anécdota, un cuento que retrata el izquierdismo de los años 60. Como me lo contaron, lo cuento. Resulta que Tulio Valle organizó en Cuba, por allá en el año 65-66, un grupo guerrillero para meterse en la Sierra Nevada. Mandó adelante a su gente, graneadita, unos por un lado, otros por el otro, para que le fueran preparando el terreno. Inclusive mandó construir un aeropuerto para llegar como todo un jefe. Pero hermano, el grupo se fue desperdigando por el camino. Nomás saliendo de la isla, muchos se abrieron. Unos se escabullieron en Praga, otros en París, otros bueno. Pero el pato, me preguntan, ¿así estaba de enfermo Tulio o qué? Ellos creían que era un pato, de estos patos de asistencia clínica para las personas orinar. Les dice Bateman: no hombre, no era un pato de esos, era un puro pato, un pato cuacuá, con alas y pico. El pato, se suponía, hacía las veces de ganso de Capitolio, es decir, andaba con él para alertar a la guerrilla sobre la presencia del enemigo. Decía: increíble, cómico, pero trágico, muy trágico, decía Alfredo Molano. Sí, pero muy ilustrativo de lo que fue el izquierdismo de estos años, de lo que fue el foquismo, de lo que era ese torpe romanticismo de esa época en la que nos iniciamos. Porque hermano, para toda una generación, la década del 60 fue muy dura, durísima, no tanto por lo que nos tocó ver, sino por lo que nos tocó olvidar.
había que revisar, dejar de lado muchas cosas, reformar. Al M-19 le costó mucho trabajo soltar el lastre que heredó el izquierdismo, y por eso cuando salimos a la luz pública nadie nos entendía. Entonces, cuando Bateman reconstruye la historia que le cuenta a Tulio, que le contaron sobre Tulio, la guerrilla en la sierra, aparte de su imaginación hiperbólica de que Tulio mandó construir un aeropuerto para que llegara como todo un jefe, muestra que dentro de la izquierda armada tal episodio circuló con preocupación, como anécdota alucinante de un fracaso estrepitoso. Más allá de las pruebas evidentes del descalabro subversivo de Tulio, Andrés y Claudio, vale la pena arriesgar algunas conjeturas sobre las causas que llevaron a la desventura de tal arriesgado plan. Y bueno, pues ahí más o menos como que hablo de, bueno, ¿por qué fracasó aquella aventura de Tulio y estos otros dos? Pues de alguna manera, para resumirlo, era pues una guerrilla sin pueblo. Era más la idea de que bastaba tener 3 armados en el monte para que ya prosperara el foquismo y se creara una zona liberada, pero no fue así. Bueno, esta es una ilustración de una artista de Bastardilla, que pues ella leyó el libro y le encantó la imagen y pues ilustró esa escena. Entonces, bueno, este es el arsenal que decomisa el ejército en el asalto al campamento de Pedro Baigorri. En la mitad podemos ver pues la pistola Star 38 que le obsequió Fidel Castro a Pedro. Bueno, eso es una foto que aparece en los archivos de prensa de la época, que como les decía al comienzo eran verdaderos partes de guerra, que de alguna manera para los que jugamos en eso pues encontramos muchos datos importantes. Y entonces esta fue la publicación que hace la prensa colombiana, dice: como experto en cocina llegó guerrillero muerto, Pedro Baigorri. Pero la reconstrucción de Pedro dicen que era un borracho, un vividor, degenerado, pues era como cuando lo que hemos podido reconstruir es que era un hombre abstemio, muy disciplinado, muy rígido, incluso temperamental. Bueno, y entonces pues Pedro de alguna manera estaba empecinado en hacer la revolución a como diera costa. Él estaba dedicado a esa aventura insurrecta en el país, y en eso se jugó toda su vida, ahí se jugó todas sus cartas. Y pues me gusta pensar un poco en estos versos de José Emilio Pacheco para entenderlo, ¿no? Fracasé, fue mi culpa, lo reconozco, pero de manera alguna pido perdón o indulgencia. Eso me pasa por intentar lo imposible. Y bueno, después del libro salió, fue muy interesante porque en el proceso de reconstrucción de la historia yo recibí el apoyo de Juan Carlos Gamboa, que es un historiador y también defensor de derechos humanos que trabaja en el Cesar. Él quedó muy interesado en la historia y él comienza a preguntar con un grupo de personas de la Universidad Popular del Cesar sobre ese grupo de Tomás Arévalo y de Pedro Baigorri. Y cerca de Curumaní encuentra campesinos ya viejos que recuerdan la guerrilla de Pedro y de Tomás Arévalo. Después entonces hicimos un breve trabajo de campo con Jairo, que está aquí presente, y fuimos a entrevistar a estas personas. Y lo más interesante es que uno de ellos nos cuenta, nos dice, cuando matan pues era el gran acontecimiento en Curumaní, allá no pasaba nada. Entonces cuando el gran asalto del ejército del campamento de Pedro los llevan a Curumaní, pues todos los que eran niños, que hoy no recuerdan, fueron a ver qué pasaba. Y ellos dicen, aquí fue muy interesante porque había un cura, el cura del pueblo era un Cuba vasco, y muy cercano a la teología de la liberación. Entonces le preguntamos al Señor, ¿pero por qué usted sabe qué era la teología de la liberación? Y dijo, el único colegio del pueblo se llama Camilo Torres, y fue fundado por ese cura vasco. Entonces ahí pues podemos inferir algunas cosas. Bueno, hablando con estos campesinos, muy interesante, ellos en algún momento les preguntamos, ¿ustedes saben el lugar de enterramiento de esas personas muertas que trajo el ejército? Les dijeron, sí, sabemos dónde está. Y podemos ir, claro. Entonces fuimos. Sucede que a ellos, yo creo que por intermedio del cura vasco es lo que podemos pensar, por intermedio del cura vasco, como eran comunistas, no se podían enterrar dentro del cementerio, pero el cura vasco le sugirió al ejército, eso
nos inclinamos a pensar, le sugirió enterrarlos fuera del cementerio y utilizaron como referencia una gran ceiba que hay fuera del cementerio de Curumaní. Esa ceiba todavía está, bueno, la cortaron, pero su raíz es tan fuerte que ahí está. De alguna manera fue testigo de lo que sucedió, y esa ceiba es la referencia para saber en el lugar exacto donde está, porque al lado de esa ceiba enterraron a Pedro Baigorri, a Humberto Álvarez y a Pedro Baigorri, y el ejército los enterró en bolsas negras, por lo que recuerdan algunas personas, y lo dejaron allí. Entonces, con esos datos procedimos a solicitarle a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas la exhumación. Intentamos comunicarnos, pero bueno, eso duró un tiempo sin que nada sucediera. Pero entonces, por los azares del destino, ¿no? las conspiraciones del azar, sucede que cuando se integra la Comisión de la Verdad en Colombia, hay un único extranjero, Carlos Beristain, y es vasco. Y esta persona, cuando lo contactamos, le contamos que pues la historia de Pedro Baigorri, que sabemos el lugar, y queda muy interesado, dice que va a ofrecer sus servicios pues, para dar con el paradero. También algo muy curioso, Alfredo Molano, después de mucho tiempo, en este momento de la historia logra integrar la Comisión de la Verdad. Y pues Alfredo Molano también le dijimos, Alfredo, ya sabemos dónde está Pedro. Entonces de alguna manera es como que su antiguo amigo, porque conoció a Pedro y fue su amigo, pues hay dos personas importantes dentro de la Comisión de la Verdad que conocieron a Pedro. Bueno, Carlos Beristain no, pero que como su paisano puede ofrecer sus servicios. Hizo gestiones con Luz Marina Monzón, la jefe de la unidad de búsqueda, para iniciar la exhumación de Pedro. Entonces estamos a la espera de iniciar los pasos para este proceso. Y pues ahí va la historia y ahí va lo que tenía para contar. Y bueno, gracias. Gracias. Pues abramos un espacio de conversación, de preguntas frente a lo que nos ha comentado Omar. Tenemos unos minutos.